comencemos este sermón que es para la gloria de Dios. Sí recuerdan que yo empecé una serie acá, ¿cierto? No, equivocadísima. Primera de Tesalonicenses. Hermana, arrepiéntase. No, mi hermana. No sé a qué iglesia está yendo entre semanas, pero aquí no es. Vamos, ¿cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? Yo lo dije. Preparándonos para su venida. De la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a orar para poner en manos del Señor este momento y este sermón. Bendito Dios, nos acercamos nuevamente a ti, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos permites aquí proclamar tu evangelio, bendito Dios. Ser solamente un portador de tu palabra, Señor, porque todo tú lo dejaste escrito, Señor. Te ruego que perdones mis debilidades, Señor, pero que tu palabra cumpla con el propósito por el cual tú has permitido que se predique hoy, bendito Dios. Te lo rogamos y rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos ayude con poder y gloria, Señor, para tu bendita gloria, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces evidenciamos el gozo cuando hemos encontrado por fin una iglesia de sana doctrina. Duramos muchos años en la búsqueda, que hasta hay momentos en que nos desesperamos hasta que por fin la encontramos. Lo mínimo que podemos esperar cuando encontramos una iglesia sana es gozarnos y glorificar a Dios por medio de nuestro servicio a los hermanos. Nos entusiasmamos sirviendo al inicio, buscamos qué hacer, rogamos que nos tengan en cuenta para estar con todos y en todas. Pero al pasar el tiempo, vemos cómo ese servicio va menguando. Vemos cómo ese entusiasmo se va apagando. Vemos cómo los hermanos ya no ven a esa persona como antes, como el entusiasta que llegó unos meses atrás. Al meditar en esta primera carta al que el apóstol Pablo escribió, determinamos varias enseñanzas en el sermón introductorio que dimos el pasado 26 de agosto. Los aspectos generales de Tesalónica, el origen de la iglesia en Tesalónica. Miramos que eran hermanos trabajadores, hermanos constantes en la obra, imitadores de Pablo y tenían un espíritu evangelístico. Vimos los propósitos por el cual esta carta se escribió: animar a la iglesia que se encontraba en medio de la persecución, defender su conducta, la de Pablo, contra los opositores que hablaban mal de él, asegurarles acerca de su amor, su deseo de verlos y su alegría por el reporte que Timoteo le había dado. Pero de las cosas que más me sorprenden de los hermanos de Tesalónica son aquellas características que tiene un cristiano fiel. ¿Recuerdan? En el sermón anterior revisamos como 60 características de lo que conlleva ser un cristiano fiel a Cristo. Y ese es el propósito de esta serie que comencé. Animarlos a continuar por esa fidelidad. Si de pronto sientes que han flaqueado en tu servicio, si de pronto ese primer amor lo has perdido, quiera el Señor consolarte por medio de su palabra. Pero ese camino no lo podríamos seguir si el Señor no nos otorga esa continua gracia que Él nos da, y por ello he titulado este sermón Preparándonos por su gracia. La serie siempre se llamó o siempre se va a llamar Preparándonos para su venida, pero cada uno de los sermones llevará su subtítulo y este le he puesto Preparándonos por su gracia. Y quiero que me acompañen al texto que estudiaremos hoy, Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 1, versículos 1 al 3. Y providencialmente vi esta mañana que comenzaron también a meditar en esta carta. El hermano Jonathan comenzó a leer precisamente este texto, pero todo el capítulo. Nosotros solo vamos a abarcar los primeros 3 versículos.
Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. A veces, cuando tendemos a leer las cartas de los apóstoles, tratamos de pasar rápidamente por esta parte del saludo a la iglesia. Creemos que no hay sustancia que estudiar y que no es importante porque no hay nada que decir. Pero mis hermanos, no hay nada más alejado de la realidad que ese pensamiento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo le escribió a Timoteo, incluidos los saludos de las cartas apostólicas. Y vemos el amor de Pablo, Silvano y Timoteo al saludar, como oran por los hermanos de Tesalónica y además su recuerdo permanente por ellos. Por eso he dividido este sermón en 3 consideraciones importantes. El primero de ellos es el saludo de Pablo a los tesalonicenses en el versículo 1. El segundo, las oraciones de Pablo por los tesalonicenses, el versículo 2. Y el tercero, el recuerdo permanente de Pablo por los tesalonicenses, el versículo 3. Entonces comencemos rápidamente el aspecto número 1. Que es el saludo de Pablo a los tesalonicenses. Leo para ustedes el versículo 1 nuevamente. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si hoy día usted escribe una carta, lo primero que haría sería dirigirse a la persona a quien se la envía. Por ejemplo, nombre del destinatario, luego estimado amigo. Al concluir la carta escribiría su propio nombre así, cordialmente, Alejandro Cueto. Sin embargo, en tiempos de Pablo, una carta se iniciaba con el nombre del remitente. Seguidamente se indicaría el nombre de la persona o las personas a quien o quienes se envía la carta, a lo cual enseguida se le añadiría el acostumbrado saludo. Ejemplo de esto sería Hechos 15:23 y 23:26. Es así también en esta epístola, Pablo, Silvano y Timoteo. Como el gran apóstol era el principal responsable de la presente epístola, escribe primeramente su propio nombre, luego los nombres de los que han estado asociados con él en la presentación del Evangelio a los tesalonicenses y que ahora estaban con él en Corinto cuando esta carta se escribía. El nombre judío del apóstol era Saúl o Saulo. Este nombre hebreo era muy apropiado ya que pertenecía a la tribu de Benjamín, de la cual siglos antes se había levantado el rey Saúl. Significa pedido de Dios. Pero siendo el apóstol ciudadano romano de nacimiento, como lo dice Hechos 22:28, no habría sido extraño que en el momento de su circuncisión se le hubiese dado un nombre romano, latino, Paulus, para nosotros Pablo, junto con su nombre hebreo Saúl. Ahora bien, el nombre romano tiene cierta semejanza con el hebreo en cuanto a sonido, Saulo, Pablo, pero no así en cuanto a sentido. El significado del nombre romano, Paulus, que también se escribe Paulus, referente a Parvus, de donde viene el griego Paulos, significa pequeño. Hay quienes ven algo de especial importancia en el significado de este nombre, o se detienen a hacer algunos comentarios al respecto. Es así como Agustín, bromeando con el nombre romano, se expresa de él como paludum modicum, algo pequeño.
y Crisóstomo le llama el hombre de 3 codos de altura. Otros, sin conceder mayor importancia a su estatura física, destacan que espiritualmente fue designado por la gracia soberana de Dios a estimarse como el más pequeño o insignificante, menos que el más pequeño de todos los santos, declara él mismo en Efesios 3:8. Sea como fuere, ni Pablo en sus epístolas ni Lucas dan alguna indicación específica que pueda conceder algún valor al significado de su nombre. Lo que acá sí llama la atención es que Pablo no añade a su nombre el apositivo de apóstol, como lo hace cuando escribe a lugares en donde su oficio era discutido. Al parecer, su oficio de apóstol delante de los de Tesalónica no era discutido, diferente a los corintios, ¿cierto? No obstante, escribe bajo esta calidad, Pablo. Asociados con él y dando pleno apoyo a todo lo que dice, se hallan Silvano y Timoteo. Silvano es nombre propio romano. Originalmente era el nombre del dios de las selvas. El nombre como tal no implica relación alguna con el carácter o personalidad de este compañero de armas, ni tampoco con su lugar de origen. En tanto que Lucas siempre usa el nombre de Silas, Pablo, en forma muy natural, se refiere a la misma persona como Silvanus o Silvano, de la misma manera que asimismo Paulus o Pablo. Es como hoy en día podríamos decir, parece un nombre cariñoso de Pablo hacia Silas, Silvano, como decir hoy Juancho está conmigo. Eso era lo que Pablo estaba diciendo, un hombre cariñoso. Al hacer una comparación de los pasajes en las epístolas de Pablo con los de Hechos que escribió Lucas, se ve con toda probabilidad al mencionar a Silas y Silvano, se está refiriendo a la misma persona. Silas figura en forma preeminente en el desarrollo del concilio de Jerusalén, como lo describe Hechos capítulo 15, y fue enviado con Pablo a Antioquía para comunicar la decisión del concilio a esa ciudad. También en las epístolas de Pablo las referencias a Silvano siempre están en relación con su segundo viaje misionero. Y el otro personaje que aparece en la carta como remitente es Timoteo. Y de Timoteo sabemos mucho más que de Silas incluso. Al parecer Pablo lo considera un hijo en la fe. Por las cartas que Pablo le escribe, conocemos varias cosas de él. Al parecer su madre y abuela lo educaron en la fe. Era un pastor joven, no de jóvenes, un pastor joven. Por eso Pablo le advierte varias cosas acerca de la juventud y varias cosas más. Lo otro que se nota es el tono de las cartas de Pablo a Timoteo, que puede verse una comunión permanente entre los dos. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, dice la primera carta. A Timoteo, amado hijo, dice la segunda carta. Evidentemente vemos el amor de Pablo hacia Timoteo. Y el orden en que se mencionan los 3 nombres es el que lógicamente se esperaría. Primero Pablo, puesto que es en todo sentido de la palabra el apóstol. Es él quien escribe la epístola. El próximo es Silvano, que con toda probabilidad era el de más edad y que había acompañado a Pablo desde el comienzo mismo del viaje durante el cual los tesalonicenses recibieron el evangelio. ¿Ustedes recuerdan el sermón introductorio? ¿Se acuerdan cuánto tiempo duró Pablo en Tesalónica? Porque quiero que ese aspecto lo tengan bien presente para este sermón. La palabra de Dios dice que duró 3 días de reposo, ¿no? Lo que quiere decir que fueron aproximadamente 3 semanas. ¿Recuerdan? Ay, mis hermanos. Y el último mencionado entre estos 3 es Timoteo, que parece haber sido el más joven y se había agregado al pequeño equipo misionero cuando ya estaban en camino. Hechos 16, versículos 1 al 3. Y estos 3 hombres dirigen su saludo a la iglesia de los tesalonicenses.
De esta iglesia en el sermón introductorio también que vimos anteriormente hablamos bastante, por lo que no haré mucho énfasis en cuanto a lugar, ubicación y demás. Haremos énfasis en lo que esta iglesia mostraba, que considero de alta importancia para nuestras vidas congregacionales. Pablo sigue escribiéndoles: gracia y paz sean a vosotros. Esta forma de salutación pudo haber sido el resultado de las salutaciones griegas y hebreas ordinarias combinadas. Pablo, no obstante, al usarlas, las profundiza y añade sentido espiritual. El apóstol usa el término gracia alrededor de 100 veces en sus 3 epístolas. En el Antiguo Testamento indica gracia, hermosura, favor. En las epístolas de Pablo el significado de esta palabra adquiere varios matices que conviene distinguir, siendo algo así como, en primer lugar, cualidad o atributo de Dios o del Señor Jesucristo, su bondad. En conexión a esto se hace referencia a menudo a porque vosotros conocéis la gracia del Señor Jesucristo. No obstante, con la relación a este pasaje debe tenerse en cuenta el significado B, que es favor hacia su pueblo, resultado de esta bondadosa disposición y que se manifiesta a sí misma, en primer lugar librándoles de la culpa y del castigo del pecado. Eso es gracia. Libertarlos de la culpa del pecado. Y en segundo lugar, en la operación dinámica transformadora del Espíritu Santo en sus corazones. Y finalmente, en la entrada de ellos en gloria. Eso es gracia. En cuanto a Dios, este favor es enteramente soberano e incondicional. Y en cuanto al hombre, completamente inmerecido. Porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación por gracia se halla diametralmente en oposición a la salvación por medio de las obras de la ley. Y en tercer lugar, el estado de salvación, la suma total de las bendiciones que emanan de ella, o a veces cualquier bendición particular o dotación considerada como libre don de Dios. Esta gracia en la cual estamos firmes, como dice Efesios 4:7 o Romanos 5:2. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada esta gracia conforme a la medida del don de Cristo. La gratitud, que es la reacción del creyente cuando, guiado por el Espíritu, enfoca su atención sobre su propia indignidad y la magnífica más bien bondad de Dios hacia él. Gracias sean dadas a Dios. En el presente pasaje que estamos leyendo de 1 Tesalonicenses 1:1, parece más conveniente el significado que les di en segundo lugar. Librándonos de la culpa y del castigo del pecado, ¿cierto? En la operación dinámica transformadora del Espíritu Santo y en la entrada de ellos en gloria. Pablo toma las salutaciones de las cartas corrientes del mundo de habla griega. Las sumerge en la gracia, amor de Dios hacia el indigno. Su gratitud o su gratuito favor en acción dentro de los corazones y vida de sus hijos, y luego añade paz. ¿Se acuerdan ese saludo hebreo? Shalom. Paz. Esta adición es natural, porque cuando se recibe gracia hay paz en el corazón, convicción de haber sido reconciliado con Dios mediante Cristo. La gracia es la fuente y la paz el arroyo que brota de aquella fuente. Es casi imposible poner en duda la estrecha relación que existe entre la paz y la expresión hebrea shalom, bienestar espiritual, integridad, prosperidad. Es la paz de la cual Jesús habló en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Pablo usa esta palabra más de 40 veces en sus epístolas. Paz.
Esta gracia y esta paz tienen su fuente de origen en Dios el Padre y se ha imputado al creyente mediante el Señor Jesucristo. ¿Y cómo vemos aquí la justificación? Gracia, toda la obra de Cristo imputada en el creyente. Su vida, su muerte, su resurrección, imputada en el creyente. ¿Para qué? Para tener paz con Dios. Y esto merece una aplicación hoy en día, mis hermanos. Muchas veces vemos a los hermanos de la iglesia como vemos a los del mundo. Nos encontramos los domingos y esos saludos parecen un sentido pésame. Llegamos y saludamos a los hermanos con una cara de tristeza. Nos escribimos por texto y todo es a la carrera. Ni siquiera nos tomamos el tiempo para desearles lo mejor a nuestros hermanos y a sus familias. Y solo con el saludo de Pablo acá nos deja ver el amor por los hermanos con el cual pasó solo 3 semanas. Gracia y paz. No hay mayor consuelo en un saludo como ese. Gracia. Toda la gracia de Cristo es imputada a ti para que tú tengas paz con Dios. Pero cuando leemos estos versículos pasamos, gracia y paz, vamos al contexto, vamos a lo que queremos. Y no vemos ni siquiera todo el amor de Pablo. Gracia y paz, mis hermanos de Tesalónica. Por eso siempre les dije, tengan en cuenta esas 3 semanas que Pablo pasó con ellos. Y cuánto amor Pablo sentía por esos hermanos con los que convivió 3 semanas. Muchas veces nosotros tenemos tantos años al lado de nuestros hermanos y ni siquiera se parece al amor que Pablo le daba a los hermanos de Tesalónica. Pero Pablo no solamente desea esa gracia y esa paz a los de Tesalónica, sino que también los tiene en sus oraciones siempre. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Las oraciones de Pablo por los tesalonicenses, versículo 2. Dice el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. En cartas escritas por contemporáneos de Pablo, la salutación o el saludo era a menudo seguida por una declaración que indicaba que la o las personas a quien les escribía la carta o su destinatario era recordada en oración delante de los dioses. Cuando digo dioses estoy hablando de los griegos. Luego, no es extraño que la epístola de Pablo contenga un ítem semejante. La semejanza, sin embargo, es en cuanto a forma, no a esencia, evidentemente. Los lectores, muchos de los cuales eran recién convertidos del mundo pagano, seguramente se sintieron impresionados con el hecho de que esta carta era muy diferente. Pablo y sus compañeros habían excluido las divinidades idolátricas de sus epístolas, en forma tan drástica como los tesalonicenses a su vez las habían expulsado de sus hogares. La acción de gracias está aquí presente, pero dirigida al Dios único y verdadero. Damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. El verbo damos gracias o dar está relacionado con el sustantivo gracia. Pablo y sus compañeros dan gracias a Dios por los frutos de gracia que se hallaron en los corazones y vidas de esa congregación. Lo hacían continuamente sin dejar pasar ni un solo día. Ni un solo día. Damos gracias a Dios siempre. Reconocen la unidad, fe, amor y esperanza que caracterizaban a los hermanos de Tesalónica. Pablo dice, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Parece que los misioneros oraban unánimemente, además de sus oraciones privadas, obviamente. Probablemente se turnaban para dirigir estos devocionales. Estas oraciones nada tenían de vago. Al contrario, se mencionaban las necesidades de las iglesias en forma definida, de una por una,
según la circunstancia lo exigían. No excluimos la idea, cabe anotarlo, no excluyo esa idea de que los hermanos fuesen nombrados nombre a nombre, porque Pablo oraba por todos ellos siempre. Pablo, Silvano y Timoteo. Damos gracias a Dios por ustedes siempre. Ahora bien, las oraciones no consistían solamente de una serie de peticiones, sino además estaban impregnadas de acciones de gracias, alabanzas y adoración. Dios ocupaba el lugar de honor que le correspondía por las obras maravillosas que había realizado en los hermanos de Tesalónica. Y déjame decirte algo, mi hermano, o preguntarte algo y que esto sirva de aplicación. Si estamos orando por todos los hermanos de Luz de Vida, te tomas el trabajo de orar por tus hermanos siempre en tus oraciones privadas. Hay un servicio de oración y es bueno hacerlo. Oraban juntos, pero en sus oraciones privadas, mis hermanos, están orando por sus hermanos. Mira, de las cosas que a mí más me sorprende de esta carta, en estos 3 versículos, y por eso se los vuelvo y se los menciono, es la estadía de Pablo por 3 semanas. Y tanto era el amor de Pablo por esos hermanos, que oraba por ellos siempre, continuamente, siempre, por sus necesidades, dándole gracias a Dios por sus obras, por su constancia, por su esperanza. Aquí Pablo no está mencionando sus oraciones para que cambien sus corazones. No caemos en las oraciones siempre de decir, ay Señor, ayuda al hermano que no lo soporto. No. Pablo está dando gracias por esos hermanos, porque por ellos Pablo también seguramente fue edificado. Asimismo, nosotros somos edificados por nuestros hermanos, más allá de sus defectos. Valoremos sus virtudes, que son virtudes que el Señor le ha dado para edificar a su iglesia. Yo lamento profundamente cuando leemos estos textos de cada carta, porque normalmente en todas las cartas están, donde los saludos, y no miramos nuestras vidas a la luz de estos textos. Solo esa frase, oramos por vosotros siempre, a mí me confrontó haciendo esto. Yo no vengo a criticarlo, yo soy el primero. Y es una exhortación que les hago, porque eso hace parte de la vida del creyente. Si ustedes estuvieron el sermón pasado, hace parte de ese cristiano fiel. Ora por sus hermanos, ama a sus hermanos. ¿Y cuál es la manera de amarlos? Orar por ellos, sostenerlos, llevar sus cargas, ayudarse mutuamente. No en lo bueno, también en lo malo. Corregirnos, exhortarnos, acompañarnos en todo. La Biblia es inspirada en su totalidad y estos textos no son excepción. ¿Cuánto amor de Pablo por estos hermanos? ¿Cuánto amor nos falta por nuestros hermanos a nosotros? Pablo no tenía favoritos por los que orar, porque además esa es otra. Oramos siempre por los que tenemos más afinidad. Por eso yo les preguntaba el sermón anterior si ustedes oraban por vuestros pastores, por sus pastores, porque ellos también necesitan oración. Pero asimismo, todos los hermanos de la iglesia necesitan oración. Y pídele a tu hermano sin temor que ore por ti, porque nosotros todos necesitamos la oración de nuestros hermanos. Aquí no hay nadie perfecto. Estaremos perfectos en gloria. Y lo más probable es que allá no necesitemos oración, porque nos vamos a mantener adorando a nuestro Dios. Pero aquí, mientras estemos aquí, vamos a necesitar las oraciones de nuestros hermanos, de todos los hermanos. Orar por todos los hermanos. Pedirle a todos los hermanos que oren por nosotros. ¿Recuerdan que les dije que muchas veces en las iglesias hay un tabú? Porque tengo una lucha con un pecado y no puedo
Y me da pena decirle al hermano, mi hermano, ora por mí. Yo tengo esta lucha, ora por mí. Sino que lo primero que hacemos es decir, mira el hermano, tiene la lucha con aquel pecado. Y perdemos todo el enfoque de lo que Pablo nos enseña acá en esta carta. Pero mi hermano, ¿cuál era la razón de Pablo para orar tan fervientemente por estos hermanos? ¿Será porque los hermanos de Tesalónica le enviaban regalos a Pablo? Por eso oramos por nuestros hermanos, porque nos atienden, porque algún día tuvieron una obra con nosotros, mientras que hay otros que no, y por eso ni siquiera lo recuerdo. Esto es lo que nos lleva a nuestro último punto, mi hermano, que es el recuerdo permanente de Pablo por los tesalonicenses. El versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando yo les dije cuáles eran los aspectos generales de esta carta? Habían dos: la santidad y la parucía, la segunda venida de nuestro Señor. Aquí está. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y la esperanza en esa venida de nuestro Señor. Pablo da gracias a Dios por la obra realizada por estos nuevos convertidos a la religión cristiana. Todavía no revela lo que quiere significar por obra. Probablemente es mejor no restringir el significado en forma muy rígida. Cuidar a los enfermos, confortar a los moribundos, instruir a los más débiles. Todos estos pensamientos y aún más son los que nos pueden venir a la mente. No obstante, a la luz de los versículos 6 y 10, que es el contexto inmediato de este capítulo, parece probable que el apóstol y con los que él estaba, Silvano y Timoteo, pensaban en la obra de la propagación del evangelio, y esta realizada aún en medio de intensa persecución. Está bien, ayudamos a nuestros hermanos, instruimos a los más débiles, pero creemos que Pablo aquí le está dando gracias a Dios y lo recuerda continuamente, es por la bendita obra, la más gloriosa obra de predicar a Cristo a los inconversos. Les decía, no hay obra si no predicas el evangelio. Las obras son muy lindas, puedes ayudar a los hermanos, pero si no los consuelas, ¿qué estás haciendo? Si tú a un impío, a un incrédulo, le das algo para ayudarle, pero no le predicas el evangelio, ¿qué estamos haciendo? No hay duda que esto era obra resultante de la misma fe que tenían los hermanos de Tesalónica. En efecto, era trabajo motivado por el amor. Si ellos no hubiesen poseído un amor que respondía al amor que se les prodigaba, jamás habrían sido capaces de realizar eso. Santiago nos enseña que nuestra fe se muestra por el obrar. Si no dice la misma carta que nuestra fe es muerta. Dios nos libre de una fe sin obra, mis hermanos. No obramos para ser salvos. Obramos porque ya hemos sido salvados por Dios. Y Dios nos libre de hacer obras sin predicar el evangelio cuando son no creyentes. Dios nos libre de hacer obras sin consolar a nuestros hermanos en la esperanza que esos mismos hermanos de Tesalónica tenían en la segunda venida.
Predicar el Evangelio. Predicar de Cristo a los perdidos. Edificar a nuestros hermanos con las palabras de Cristo. Consolarlos en la aflicción. Consolarlos cuando están pecando. Exhortarlos como Cristo exhortó, con amor y mansedumbre. Exhortarlos para ganarlos nuevamente. No condenarlos, porque nosotros no somos quienes condenamos. Al hablar de esfuerzo de amor, nos sentimos inclinados a pensar en hechos visibles, ponderables o sujetos a medición. Pero el sufrimiento por el nombre y causa de Cristo también puede colocarse bajo el título de trabajo motivado por el amor. Esto implica paciencia. Una persona que sufre tales persecuciones está dispuesta, si es necesario, a someterse a presiones y tensiones, y esperando confiadamente que ante la misma presencia de Dios, el cual un día ha de juzgar a todos los hombres, encontrará seguro refugio en el seno de su Señor. En otras palabras, su paciencia es inspirada por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en la presencia de nuestro Dios y Padre. Como una aplicación más de este sermón, solo quiero decirles lo siguiente. Así como los de Tesalónica imitaron a Pablo, a Silvano y Timoteo, asimismo entonces, mis hermanos, hagámoslo nosotros. Así como los hermanos de Tesalónica fueron ejemplo a los de Macedonia y Acaya, de esa misma manera, seamos ejemplos de otros hermanos que de pronto no conocen bien la doctrina, para que sean imitadores de vuestra fe. Así como estos hermanos tesalonicenses han divulgado la palabra de Dios, no solo en Macedonia y Acaya, sino que se ha extendido por todo lugar. Asimismo debemos imitar a estos hermanos. Mi hermano, predica la palabra de Dios. No te canses de predicarla. No te aflijas porque ves que predicas y no pasa nada. Predica como si la salvación dependiera de ti. Pero, al mismo tiempo, descansa en nuestro Señor Jesucristo, que Él sea quien lo salve, si así es su santa y bendita voluntad. Porque ciertamente es Él quien lo salvará. Porque ciertamente si el Padre los eligió, vendrán a salvación en cualquier momento. Mis hermanos, solo en Cristo hay esperanza. Y así como los hermanos de Tesalónica perseveraron en esa esperanza, así todos nosotros debemos perseverar en ella. Nuestra santidad. Perseveramos porque Dios nos preserva. Perseveramos porque Dios persevera en nosotros. El Señor vendrá y debemos seguir preparándonos para su venida permanentemente. De acuerdo a estos textos nos preparamos por su gracia. Pero también vendrán otro tipo de preparaciones a medida que vayamos avanzando en esta serie. No mengues. No mengues, mi hermano. A veces nos frustramos cuando predicamos. A veces nos frustramos porque la iglesia no se llena. A veces nos frustramos porque los hermanos no vienen a la iglesia. Pero no es nuestra ocupación esa. Nuestra ocupación es predicar el Evangelio. Así nada más haya uno sentado allí. Predica. No mengues. No mengues de predicar. Mengua de mostrarte tú delante de los demás, para que sea mostrado el Cristo que vive en ti.
pero no mengues, nunca mengues de predicar el Evangelio de Cristo. Sabemos que pase lo que pase en este mundo, hay una certeza que tenemos, y es como termina ese versículo 3, la esperanza. Al final estaremos con el Señor algún día en su presencia. No mengues, mi hermano, porque ese día que estaremos en su presencia, Él te dirá: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos porque, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesucristo, porque sin ti nada somos, Señor. Tú obraste por nosotros y en nombre nuestro, bendito Dios, delante del Padre. Por ti fuimos justificados, Señor, y tu obediencia activa, Señor, y tu obediencia pasiva fue imputada a nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio inmerecido hacia nosotros, Señor. Gracias porque tú eres bueno, oh Santo Rey. Gracias porque tú eres el Rey nuestro, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender la bendita palabra de Dios. Gracias por confortarnos, Señor, por ayudarnos, Señor, por consolarnos, bendito Dios, en todo. Te pedimos que podamos poner, Señor, esta palabra en práctica, Señor, por obrar en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seamos imitadores, Señor, de todo lo bueno de estos hermanos de Tesalónica, bendito Dios. Que podamos obrar, Señor, por amor, bendito Dios, y que podamos permanecer constantes en la esperanza de tu segunda venida, Señor. Pero mientras estemos en ello, Señor, podamos predicar tu evangelio a los perdidos, Señor, mostrándole esa esperanza que nosotros conocimos, bendito Dios, algún día, que también la puedan conocer ellos, Padre amado. Oh Señor, mi Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para tu bendita gloria. Amén.